Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Antes de leer el versículo bíblico, yo les pido que por favor oren por mí, porque la prédica que yo traigo hoy, que Dios me regaló, primeramente me está tocando eso a mí. Entonces, cuando uno se para aquí con rabo de paja, que está en la candela quemándose, créame que lo pone a uno a sudar un poquito más de lo normal. Entonces yo hoy estoy temblando un poquito más de lo normal que todas las veces que he estado acá. Entonces les pido que por favor ustedes hoy también extiendan una palabra de oración y mientras oramos por esta prédica, ustedes también disponen su corazón y oran por mí de una manera muy especial. ¿Amén? Padre Celestial, yo te quiero dar muchas gracias en esta noche, Dios, y como decía el pastor David, gracias por prestarme en la vida, Señor, y por permitirme pararme acá, Dios, aunque no lo merezco, Señor. Te quiero dar toda la honra y toda la gloria, Espíritu Santo, y te quiero rogar que no sea yo, Señor, porque no tengo la autoridad para hablar de esta palabra, Señor Jesús. Porque como le decía ahorita, yo también estoy ahí directamente muy involucrada, Señor. Y por eso te ruego que sea tu Santo Espíritu hoy ayudándome de una manera especial en este momento, Señor. Hoy más que nunca necesito tu ayuda, hoy más que nunca dependo de ti en este momento, Señor Jesús. Y por eso en tus manos pongo este tiempo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 32. Salmo 32. Cuando lo tengan, nos ponemos sobre nuestros pies. Salmo 32, y vamos a leer del versículo 1 al 5. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Podemos tomar asiento. El estudio de hoy lo he querido llamar iniquidad, raíz de todo mal. Y vamos a empezar a mirar cómo este salmo de David se va desarrollando en dos partes. Primero, la dicha de recibir el perdón de Dios en su vida. Recordemos de que David en este momento había acabado de pasar un pecado súper grave, y era que había acabado de tomar a Betsabé, la mujer de un oficial, la mujer de su empleado, por decirlo así. Y él estaba en este momento acabando de pasar por ese pecado, y entonces estaba teniendo un rabo de paja que le estaba quemando. Cuando le viene esta palabra a él, entonces él empieza el salmo a tornarse en dos posiciones. Primero, la dicha de recibir el perdón de Dios en su vida. Y segundo, la tristeza de no haber aprendido la lección y tratar de seguir viviendo de la misma forma. Yo creo que nosotros también nos la pasamos de esa manera. En ciertas áreas de nuestra vida, con la alegría de haber recibido el perdón de Dios y de estar tranquilos. Pero en otras áreas de nuestra vida, como con esa tristeza de saber que estamos haciendo el mal, pero estamos viviendo de la misma manera. Así Dios de una u otra manera nos está llevando a decir: pero lo estás haciendo mal y tienes que cambiar. Lo estás haciendo mal y vas a sufrir las consecuencias. Pero nosotros sentimos esa tristeza de saber que lo estamos haciendo mal, pero ahí nos quedamos. Y cuando yo recibí esa palabra, yo me quedé pensando: Señor, qué alegría saber que en ciertas áreas de mi vida has hecho cosas maravillosas, pero qué tristeza saber que en otras áreas de mi vida he identificado que estoy mal y no quiero cambiar, y quiero seguir así. Entonces empecé como a investigar un poquito más cómo es que el rey David, por medio de este salmo, viene y empieza a dar una instrucción
acerca de estos dos sentimientos que él está expresando después de haber pasado por este pecado tan fuerte que él tuvo. Entonces, primero, este salmo es un salmo de instrucción. La palabra ahí, masquil, cuando dice al empezar, salmo de David, masquil significa una instrucción. O sea que el salmista va a dar una instrucción acerca de lo que está hablando ahí. ¿De qué está hablando? Va a hablar de transgresión, de pecado y de iniquidad. Entonces vamos a analizar un poquito esa instrucción que David viene a dar acerca de esas tres palabritas: transgresión, pecado y iniquidad. Y la bienaventuranza de ser perdonado por Dios y el no ser culpado de estas tres cositas. Entonces yo empecé a pensar, pero es que pecado es pecado, transgresión e iniquidad también son pecado, entonces eso es lo mismo, ¿cierto? Cantidad de años en el Evangelio había escuchado hablar de que iniquidad es no sé qué, que pecado es no sé qué, que transgresión es no sé qué, ya mismo lo vamos a ver qué es, pero como que no le prestaba mucha atención, ¿cierto? Y quizás muchos de nosotros andamos así en la vida. Entonces vamos a mirar un poquito el significado de esas tres palabras. ¿Qué es la iniquidad? ¿Y qué significa, cierto? Entonces vamos a mirar primero la transgresión. Ahí me hablan de transgresión. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Transgresión es rebelión, es quebrantar la ley. Eso es transgresión, es quebrantar la ley. Y entonces yo me puse a compararlo con David. ¿Qué ley quebrantó David? Acabo de decir que David había acabado de pasar por un pecado donde había tomado a la mujer que no era de él, sino que era la mujer del prójimo, por decirlo de esta manera. Entonces, ¿qué ley quebrantó David? No desear la mujer del prójimo. Eso fue lo primero que él hizo. Deseó la mujer del prójimo. Recordemos que él estaba por allá en un tejado, en una terraza, y como que ve por aquí a una mujer semidesnuda, muy sexual, bañándose, y entonces él, wow, está como muy bueno, como decimos todos hoy en día, ¿cierto? Eso fue lo primero. Eso es transgresión. Es quebrantar la ley, quebrantar un mandamiento. Hasta ahí yo creo que todos hemos cometido transgresión, ¿cierto? Porque de una u otra manera hemos quebrantado los mandamientos de Dios, con conciencia o sin conciencia muchísimas veces también. Y hasta ahí va la transgresión. Pero ¿qué es el pecado? En la segunda parte dice, y cubierto su pecado. Entonces me están hablando de otro tipo de pecado también, de otro tipo de falta. Pecado, ahora sí, es la transgresión, o sea, quebrantar la ley voluntariamente, voluntaria y conscientemente. O sea que ya no solamente como que se me chispoteó, vi la mujer de Urias por allá se me desnuda y me gustó, me pareció bonita, sino que ya con intención la mandé llamar para hacerla mía. Eso fue lo que David hizo. Entonces ahí cometió un pecado consciente y una falta consciente acerca del mandamiento de Dios y de la ley de Dios. Hasta ahí yo creo que también lo hemos hecho nosotros muchísimas veces, ¿cierto? Entonces debemos de ir como teniendo muy en claro qué es transgresión y qué es pecado, porque entonces de esa misma manera es que nosotros vamos a venir de la manera correcta delante de Dios a pedirle perdón. Porque si usted y yo no identificamos entonces en dónde es que estamos o en qué partes que vamos, pues vamos a venir delante de Dios a pedirle perdón de una manera equivocada. Entonces nosotros a veces llegamos como unas cabras locas delante del Señor a decirle, Señor, yo te pido perdón porque es que yo digo muchas mentiras, porque es que yo deseo el hombre de la prójima, porque es que yo digo aquí, digo allá, y eso hacemos como una revoltura ahí como una sopa toda maluca, y yo me imagino a Dios allá, bueno, vamos a separar entonces. Primero, ¿qué fue lo que hiciste? Transgresión, pecado, iniquidad. Entonces, vamos a separar. Empiezan a contar, pues. Y yo creo que nosotros no vamos hasta la segunda parte de explicarle bien a Dios. Entonces, ¿cómo es que este lo ponemos aquí y este es de aquí, Señor? Y este va más avanzadito, Dios. Entonces, ¿en qué vamos? No, nosotros no somos de esos. Yo por lo menos no soy de esos. Entonces dejamos como que todas nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, nuestros pecados, así como una sopa, como que cuando cocinamos y entonces hacemos frijoles revueltos con lentejas y blanquillos y papa, yuca, pescado, carne de pollo.
les parece esa revoltura? Eso no combina. ¿A quién le gusta esa revoltura? Eso no combina. De ninguna manera, de ninguna forma. O sea que el almuercito, cuando nos van a dar esa revoltura, como que se quedó ahí. Es más, nosotros mismos ni la haríamos. Más o menos de esa manera es que nosotros venimos y nos presentamos delante de Dios con nuestro pecado. Entonces, como que queda mal la situación, y entonces es como yo viendo a Dios bregando a entendernos, bregando a mirar a ver qué es lo que nosotros queremos expresarle, aunque Él lo sabe, pero está esperando que nosotros lo expresemos. Y nosotros ahí con esa revoltura, donde nosotros mismos ni siquiera identificamos en qué parte estamos. Entonces ahí es donde viene el Señor, y como que en este salmo David viene y nos explica, entonces, ¿quién es la persona que es bienaventurada? ¿Quién es la persona que es doblemente feliz? Porque eso significa ahí la palabra bienaventurado. Pero entonces vamos en transgresión y pecado. Ahora vamos a mirar entonces qué es iniquidad. Y en la iniquidad es donde me quiero como que parar y hablar un poquito más de ella. Iniquidad es perversidad, injusticia, infamia. ¿Qué fue lo que hizo, poniendo otra vez el ejemplo de David? Pues quiso avanzar un poquito más en su pecado con aquella mujer, ¿cierto? Esconderlo, y entonces ahora ¿qué hace? Manda a matar a Urias, porque me quiero quedar con esa mujer. Avanzo un poquito más en la perversidad, en la injusticia, en la infamia, avanzo un poquito más en mi pecado. Entonces nosotros decimos que no, pecado es pecado. Sí, pecado es pecado, pero aquí también vemos que va a grandes escalas. Y cuando digo que me quiero parar dentro del pecado de la iniquidad, es porque esa es la raíz de la transgresión y la raíz del pecado. Y cuando yo me vine a dar cuenta de esto, yo dije, wow, y me di cuenta de muchísimas cosas. Y créanme que me paré con un temblor aquí, porque yo venía con algo todavía como que no lo podía comprender. Y cuando salía de la casa venía con algo como que no lo podía comprender. Y cuando me entro aquí me siento y yo digo, Señor, no me puedo parar en ese púlpito sin acabar de comprender qué es lo que tú me quieres decir para mi vida, porque es que la primera confrontada con todo esto soy yo. Y cuando viene el Señor y me muestra en medio de la alabanza una iniquidad por allá que yo creía que yo no la tenía, y viene como que tú tienes esa raíz de iniquidad la tienes tú, y eso es lo que te tiene de esta manera. Yo como que descansé, y precisamente en ese momento sale la canción, la penúltima canción, donde se declara libertad, y como que yo enlazo una cosa con la otra y empiezo a declarar libertad para mi vida. Y en ese momento se acabó tan ligero la alabanza que quedo yo con el temblor y me paro acá, todavía con el vacío en el estómago. Entonces es como empezar a comprender cuál es la raíz de la iniquidad y saber que nosotros tenemos iniquidad, pero de un apunte que me encontré buscando en realidad qué es lo que es la iniquidad, entonces de dónde viene, cómo la podemos combatir, cómo la podemos reconocer en cada una de nuestras vidas, cómo podemos saber que nosotros tenemos raíz de iniquidad. Entonces saqué un texto de una persona que escribió un libro acerca de la iniquidad, me pareció muy bueno. Dice, la iniquidad es un cordón espiritual en el cual quedan grabados los pecados de los padres a los hijos y transmitida a generaciones, y así ellos lo torcerán más con sus propios pecados y lo entregarán a su subsiguiente generación. La iniquidad invade el alma y el cuerpo como un lodo que ensucia y contamina todo. Es allí donde se transfiere de generación a generación maldiciones de enfermedades, de padres a hijos y a nietos. Es allí donde personas aparentemente buenas cometen pecados detestables: drogas, homosexualismo, alcohol, violación, en fin. Es a través de la iniquidad que el maligno va a permanecer en el corazón para poner todo tipo de deseo perverso. La gran mayoría de los creyentes confesamos nuestro pecado, la parte visible y superficial, pero jamás hemos pedido que borren la iniquidad. Y por esto seguimos padeciendo las consecuencias de terribles maldiciones generacionales, financieras, de enfermedades, de destrucción, de divorcios, de violaciones. El fruto de la iniquidad es el pecado.
y la raíz se llama iniquidad y es transmitida ancestralmente. Entonces, con este escrito, si entendemos un poquito más lo que es la iniquidad y si entendemos que es la raíz del pecado y de la transgresión. Y si entendemos de que el pecado y la transgresión simplemente son las ramas que se ven visibles. Entonces no es que eso es un alcohólico, no es que él es muy prostituto, no es que le gusta estar mirando donde no debe estar. Y nos estamos paseando por las ramas y los tallos. Y resulta y sucede que no estamos examinando la raíz. ¿De dónde viene entonces ese pecado? ¿Qué es lo que está pasando con ese pecado? Resulta y sucede que eso fue lo que le pasó a David. Entonces, no, David se puso a mirar a una mujer por allá y ya la trajo y ya la tomó para él y ya mandó matar al esposo de él porque se quería quedar con ella y tuvo que pagar las consecuencias. Pero todo el mundo se la pasó diciendo, no, es que puede ser que David es muy perro, puede ser que David se le subió el poder a la cabeza, pero es que él la podía tener, pues es que él tenía también el derecho y nos la pasamos pasando por las hojas, por las ramas y no miramos cuál es la raíz que traemos desde atrás. Ahora bien, yo quiero que ya no hablemos más de David, porque todo este tiempo nosotros la pasamos hablando del uno, del otro, de Peracejito, de Sultanejito, del de aquí, del de allá, del vecino. Hablemos de nosotros. ¿Cómo estamos nosotros con esta raíz de iniquidad que traemos? Examinémonos nosotros. Antes de empezar a examinar que el gobierno, que el fulanito, que se me olvida el nombre del señor que cogieron estos días que extraditaron, que el señor que la hermana, que es que el presidente. No. Examinémonos nosotros mismos. Miremos cuáles son los pecados que estamos teniendo hoy en día usted y yo. ¿Cuáles son esos pecados que el Señor nos está diciendo que los dejemos? Y yo en la prédica pasada decía, es que el Señor nos enamora de unas maneras tan bonitas. El Señor nos muestra y nos llama la atención de unas maneras tan bonitas y nos enamoramos y venimos a Él de una manera tan especial. Él es tan especial, Él es tan específico en mostrarnos su amor, pero nosotros igualmente seguimos consintiendo pecados que nos parecen chéveres y que no queremos dejar. Es más, que no podemos dejar, que sentimos que no podemos porque no somos capaces. Entonces examinemos cuál es el pecado que usted y yo hoy tenemos. ¿Qué es lo que nosotros estamos pasando hoy en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos está agobiando? ¿Qué es lo que nos está quitando la tranquilidad? ¿Qué es lo que nos está llevando a ser mal geniados, a ser amargados, a tener hogares destruidos? ¿Qué es lo que nos está llevando? ¿Cuál es la raíz que nos está llevando? Entonces empecemos a mirar un poquito a nuestros padres y a nuestros abuelos. Y créame que Dios me dio duro todos estos días porque mis hijas nunca habían llegado a pronunciar la palabra es igualita a su mamá. Y eso me dio tan duro cuando me dijeron es igualita a la mamá. Es que es igualitica a la mamita. Es que no, yo creo que mi mamá cuando tenga la edad de mi mamita va a ser igualitica a ella. Y yo he venido sufriendo desde hace mucho tiempo un inconveniente con mi mamá, de separación, porque han sucedido muchísimas cosas de raíces pasadas, porque han habido muchos desprecios, porque han habido dolores, y entonces yo soy una de las que digo, yo soy una mujer huérfana con la mamá viva. Y entonces tratar de vivir esa experiencia ha sido difícil y doloroso para mi vida. Y créanme que el domingo fue doloroso. Y lloré muchísimo. Y era el día de la madre y lloré como si tuviera mi mamá muerta y mi mamá estaba conmigo en la casa para acabarle de ajustar. Entonces no se pudo ir para la casa porque los motivos de seguridad no la dejaron ir, pero estaba contra su voluntad. Estaba secuestrada en la casa. No se pudo ir. Estaba contra su voluntad ya. Y sentir como esa presión entre ella y yo solitas allá en la casa. Y sentir como que ese roce que no nos podíamos tocar porque traqueaba. Eso a mí me hizo sentir con mucho dolor y empezar a analizar. Y entonces el Señor me llamaba, analiza a tu mamá,
analiza tu abuelita, analiza tu bisabuelita. Y cuando las muchachas vienen y me dicen por la noche, no sé qué estaban diciendo, entonces como que estábamos paradas así iguales, entonces ellas van diciendo, es que son igualiticas. Eso a mí me dolió tanto, pero me causó como un shock, como una conmoción. Y empecé yo a decirle al Señor, ¿desde dónde traigo yo todo lo que yo a veces siento, que yo misma ni me comprendo, que ni yo misma me entiendo? Yo tengo días que amanezco, que ni yo misma me entiendo qué es lo que me pasa. Y yo siento que estoy triste y no tengo motivo. ¿Por qué estoy triste? No, yo no sé. ¿Y usted por qué está triste? No, yo no sé. ¿Y usted por qué no me nació más genial? No, yo no sé. ¿Estás en el día 28? No pasa nada, todo está bien. Pero yo siento algo que no sé qué es lo que siento. Y me reúno con ciertos tipos de personas y empiezo a sentir una opresión aquí en el pecho que no sé qué es lo que siento. Y créanme que cuando hoy llegué, todavía me seguí preguntando, Señor, ¿qué es verdaderamente esa iniquidad que viene como el cordón, como lo dice aquí, el cordón espiritual, de generación en generación y que me está causando daño? Y yo no puedo identificar cuál era ese cordón espiritual. O sea, yo le decía al Señor, necesito específicamente la palabra. ¿Cómo se llama? No lo entiendo, yo sé lo que siento, yo sé lo que estoy experimentando, yo sé lo que estoy viviendo, pero necesito la palabra, Señor. No soy capaz de descifrarla, no soy capaz de pronunciarla. ¿Cuál es la palabra? Y cuando estaba parada en medio de la alabanza, la palabra fue raíz de amargura. Lo que sientes en tu corazón, que a veces ni te entiendes tú misma, es la raíz de amargura. Y como que se desprendió, es que mira cómo era tu abuelita, mira cómo era tu mamá, mira cómo es tu mamá, mira cómo viene toda tu familia. Tienes una raíz de amargura, pero la camuflan muy bien, está muy bien camuflada. Y tienes que investigar más desde dónde viene, pero te tiene y está tomando también a tus hijos esa raíz de amargura, aunque no la quieran mostrar. Pero empieza a declarar libertad. Y precisamente sale esa canción donde se declara libertad. Y a mí me impactó muchísimo. Pero si ven cómo esa iniquidad viene arraigada, viene pegada a la piel, viene pegada a lo más profundo de nosotros, a nuestro ADN, desde nuestra familia. Y entonces por eso leíamos que hay personas que terminan con personas buenas, que terminan cometiendo X o Y barbaridades, pecados que nunca se lo imaginaron. ¿Por qué? Porque viene esa raíz de iniquidad y nunca nos hemos parado firmes a renunciar y a cortar ese cordón espiritual que traemos arraigado a nuestras vidas. Porque es que ya ahora nosotros vivimos una nueva vida en Cristo. Pero nos hemos parado firmes a preguntarle al Señor cuáles son esas raíces, a observar en nuestra generación pasada cuáles son esas raíces. Y entonces a mirar qué tenemos que hacer, porque no solamente es mirar, no es decir, no, si es que yo vengo de una familia de asesinos, no es que yo vengo de una familia de prostitutas, no es que yo vengo de una familia de mentirosos, no es que yo vengo de una familia de personas malgeniadas y grullonas, no es que yo vengo de una familia de psicópatas. Sí, puede que eso lo identifiquemos. ¿Y qué hemos hecho al respecto? Y entonces lo vivimos nosotros y nos lo aguantamos. Y se lo transmitimos a nuestros hijos. Y nos aguantamos que pasen tiempos y tiempos y se pasan nuestros nietos y no lo aguantamos. ¿Cuál grande es la resistencia que el hombre tiene al pecado? ¿Cuál grande es la resistencia? Y eso me llevó a recordar muchísimo mientras estaba haciendo este estudio al endemoniado gadareno. Tenía una legión de espíritus dentro de él y andaba para arriba y para abajo gritando como un loco. Pero cuando Jesús viene y se acerca y tiene su encuentro con él, los demonios piden permiso para meterse en unos cerdos que había por ahí paseando. ¿Y qué hacen los cerdos? No se aguantan ese batacazo y de una se tiran por un despeñadero al mar y prefieren perder su vida que cargar esa legión encima. Un animal prefiere perder su vida que cargar a los espíritus encima. Pero ese hombre los había estado cargando un montón de tiempo. ¿Cuál es la resistencia que tiene la humanidad al pecado?
resistencia que usted y yo tenemos al pecado. Y nos vemos afectados por ese cordón espiritual que traemos desde nuestros ancestros, pero por pereza de venir y romperlo, se lo transmitimos a nuestros hijos, a nuestros nietos, y normal. ¿Cuál grande es esa resistencia? Y mientras estamos analizando, porque no los estoy llevando ya más a analizar ni a David ni a nadie, analicémonos usted y yo, en nuestra propia familia y en nosotros mismos. ¿Cuál es esa raíz de iniquidad que nosotros traemos de generación en generación? ¿Cuál es esa raíz de iniquidad que nosotros traemos ancestralmente a nuestra vida? Y por eso no quiero hacer muy larga esta prédica, pero sí hacer muy claro que la raíz de iniquidad es la raíz de todo mal en cada una de nuestras vidas. Y dice ahí el salmista que bienaventurado es aquel cuya persona ha sido perdonada y cubierto su pecado, y que Dios no lo culpa de iniquidad. Entonces ahora yo quiero que, después de el salmista haber dicho la diferencia que había, o haber hecho la aclaración entre transgresión, pecado e iniquidad, ahí en los versículos 1 y 2, vemos lo que le pasó a él mientras él no declaró su pecado, mientras tuvo resistencia a su iniquidad, mientras quiso ocultarlo, mientras quiso esconder su pecado, mientras quiso vivir con él, mientras le dio rienda suelta a hacer y hacer aún más, porque recordemos de que el pecado no se queda solamente ahí. En nuestras de generación en generación hay una versión mejorada. Ahí viene una versión mejorada de pecado. Entonces, muchísimas veces, si en nuestra familia pasada, si en mi familia había una raíz de amargura, pues yo debo de traer esa raíz de amargura en este momento mucho más mejorada que la de mi mamá y que la de mi abuelita. Viene aún con muchísimas más cosas. Y a mis hijas se las estoy transmitiendo para que ellas la muestren de una manera muchísimo más mejorada, muchísimo más amplia. Entonces sigamos también pensando en eso. Y yo quiero que nosotros también veamos hoy cómo el salmista muestra cómo se sintió mientras estaba ocultando esa raíz, mientras la estaba cultivando, mientras estaba teniendo la resistencia y no estaba confesando su pecado. Dice el versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Lo primero que él empezó a sentir fue que se envejecieron los huesos. Y es que la identidad está tan arraigada hasta los tuétanos de los huesos que esto trae envejecimiento prematuro. Y no solamente físico, aunque también se vive envejecimiento prematuro físico, un envejecimiento espiritual, un raquitismo espiritual, que lleva uno 15 o 20 años en el Evangelio y parece que apenas estuviera en el primer encuentro con Jesús. Parece que apenas estuviera ahí tratando de recibir unos evangelistas que vienen a darle un primer encuentro y uno sin entender nada. Mientras encubrimos nuestro pecado, hay un envejecimiento, y también un envejecimiento espiritual, y también un envejecimiento físico. Y entonces, no voy a hablar de nadie, voy a hablar de mí mismo. Hoy he decidido tirarme un poquito duro, porque eso me tiene consternada. Solamente quiero que ustedes observen un ejemplo de envejecimiento físico en mi vida y que viene de generación en generación. De generación en generación mi familia ha sufrido enfermedades del corazón y cáncer del pulmón. Y la tensión arterial por las nubes. Pues créanme que yo la tengo muy mejorada. Mejor que mis ancestros. Yo sufro de la presión arterial desde que tenía 21 años. Mucho más mejorada, porque me he dedicado a investigar y mamá empezó a sufrir de la presión de 55 años, yo de 21. ¿De dónde viene eso? Una atadura generacional que trae envejecimiento físico también y que trae enfermedades degenerativas de generación en generación físicas. Entonces yo me estoy dando yo ya me di cuenta de eso hace mucho tiempo. Eso es una enfermedad generacional. Y desde que voy al hospital me dicen, no, es que eso es tu abuelita sufre la presión, sí. Tu papá sufre la presión, sí. Tu mamá sufre la presión, sí. No, es que eso es de generación
Simplemente me tomo las 20 pastillas al día que hay que tomarse y si se me olvidan, tengo la presión desestabilizada. Entonces me voy para el hospital yo ya misma con conciencia para que me pongan el medicamento en la vena y seguir viviendo. ¿Y qué estoy haciendo? Nada. Porque es que qué difícil me es a mí pararme a cortar con eso. Es que eso me requiere mucho tiempo de oración, de ayuno y de sacrificio. Y yo no tengo tiempo para eso. Y lo estoy diciendo por mí, es que no lo estoy diciendo por ninguno de ustedes. Simplemente con esto los estoy llevando a que reflexionemos juntos. Cosas tan básicas como estas. Y David viene y está diciendo, mientras yo callé, mi pecado, se envejecieron mis huesos. Trae deterioro a mí el encubrir el pecado, el callarme el pecado. Ahora bien, eso es un pecado que viene de generación en generación y que yo no he querido romper con él. Ahí lo llevo. Entonces ahí llevo mi presión arterial por las nubes en una maleta al hombro. ¿Sí ven ustedes cómo estoy de maletona? De cargar esa partecita y no lo quiero descargar. Pero cuando nosotros mismos cometemos transgresiones y pecados de nuestra propia cuenta y que puede que también vengan ligados a nuestra familia, pero que nosotros ya lo hacemos a conciencia y una versión mejorada y no confesamos nuestro pecado, ¿cómo nos sentimos usted y yo? ¿Cómo se empieza a sentir nuestro hogar cuando empiezan a haber pecados ocultos en medio de la relación de pareja? Ya también lo he vivido en carne propia y créanme que me causó el divorcio. ¿Y qué estoy haciendo? Acostumbrándome a vivir sola. Entonces, ¿sí ven cómo uno se acostumbra? Uno se acostumbra a vivir como le toque. En estos días todo el mundo estaba paniqueado, que porque llegó la guerra, que porque... Pues yo recordaba viejos tiempos y a mí ya no me asustan ni las armas ni los tiros. Yo sé que si hay un enfrentamiento hay que tirarse al piso y buscarse resguardarse, y punto. Porque vengo de una vereda donde hubo mucha guerra cuando yo era pequeña. Entonces, pues yo digo, hay que recordar y hay que empezar a acomodarnos como venga la vida. Así no nos acomodamos cada uno de nosotros. Si hay trabajo, trabajamos como burros. Y si no hay, nos acomodamos a vivir como venga el día a día. Si estamos bien con nuestra familia, disfrutamos. Y si no, nos acomodamos a alegar todo el día, de día y de noche hasta que nos acostemos. Así nos acomodamos a vivir también. Y así va pasando el tiempo y así nos vamos acomodando. Pero si no confesamos nuestro pecado, eso va teniendo deterioro. Y entonces uno empieza, ay, qué dolor tan impresionante tengo aquí en el cuello. Es que cargo como un bulto que no puedo poner. Pastora, necesito una reunión para entrar a la sanidad interior. Y entonces empieza a confrontarme lo de la sanidad interior. Yo como que no puedo ir hoy. No lo digo por más nadie, lo digo por mí. Tengo muchas ocupaciones. De verdad que hoy tengo compromisos importantes. ¿Pero por qué? Es porque precisamente Dios nos está llevando a esforzarnos un poquito a declarar, a cortar ese cordón umbilical y nosotros le empiezan a uno a surgir ciertos inconvenientes que uno no quiere. Porque no quiere declarar su pecado. Y entonces el enemigo como que le hace creer y uno mismo en su mente se hace creer, no te pongas con esas bobadas, normal. Yo últimamente también estoy volviendo todo como normal. Y mire lo que Dios está diciendo, no es tan normal. Empieza a analizarlo. ¿Por qué? Porque eso le está causando envejecimiento en sus huesos. Y entonces ya siente dolor en las rodillas. Sí, Señor, no puedo subir las escalas. ¿Siente dolor cuando se levanta las manos? Sí, Señor. ¿Se levanta con dolor por aquí, por todo? Sí. Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces empieza a analizar, empieza a declarar, empieza a observar qué es lo que está pasando. Iglesia, lo que Dios nos está llamando en este momento es a no ser tan miopes, a no ser como los ciegos. Nos estamos haciendo los ciegos frente al cordón de iniquidad, frente a esas raíces de iniquidad que traemos y las estamos volviendo versión mejorada para entregárselas a la nueva generación. Y nosotros mismos decimos, ¿quién va a ser de nuestra vejez? Si eso están siendo los viejitos de hoy en día, ¿quién va a ser de nosotros? ¿Quién va a ser de nosotros? Por culpa de nosotros mismos. Estamos haciendo que nuestra familia sea una versión mejorada, pero no de lo bueno de nosotros, sino de nuestro pecado.
sino de las raíces que traemos cada uno de nosotros. Entonces créanme que esas raíces de prostitución, esas raíces de amargura, esas raíces de chisme, esas raíces de mentira, esas raíces que usted y yo traemos van a ser mejoradas en nuestra familia si usted y yo no las cortamos hoy. Pero aparte de eso, también hay otra segunda característica que el salmista dijo ahí, y está en el versículo 3. En mi gemir todo el día. Y eso es tener conciencia culpable y inflamada dentro del pecado. Es el dolor de pecar sin tranquilidad. ¿Ustedes no les ha pasado que tienen un pecado y que ustedes saben que es pecado y lo siguen haciendo, pero no lo hacen tranquilos? A mí me ha pasado muchas veces. Es ese dolor de saber que lo estoy haciendo mal, pero lo sigo haciendo mal. Es ese dolor de que yo tengo que cambiar esa partecita, pero lo sigo haciendo igual. Es ese dolor de saber de que yo soy muy rejuguillona y muy cantalentosa y tengo que cambiar eso, pero no lo cambio. Es que me hace subir la piedra. No lo cambio. Y entonces ese dolor de estar pecando ahí, es ese dolor de estar engañándome a mí mismo, queriendo normalizar las cosas. Es ese dolor que muchas veces nosotros las damas decimos de que los hombres son los que miran, y mentiras que nosotros somos más mironas que ellos. Y entonces no, es que los hombres son los únicos que están mirando a las mujeres bonitas. ¿Y cómo reaccionamos nosotros cuando pasa un caballero que nos encanta? ¿Y qué se queda pensando uno acá? Y sabemos que está mal, ¿cierto? Pero volvemos y lo repetimos y pasa otro mejor que el anterior. Y nos estamos arrepintiendo de eso. No es que el que tiene que cambiar es el esposo. Él es el que tiene el problema, yo no. Y yo no lo he confesado. Y entonces sigo ahí, incubándolo para que se transmita de generación en generación. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y entonces mejor seguimos gimiendo de día y de noche, pero no confesamos la resistencia al pecado. Mejor lo cargamos. ¿Qué vamos a cambiar? Eso es como cuando sabemos que hay que orar, pero no, hay que ver el desafío, hay que ver la telenovela de las 8, no, ya nos dio sueño. Señor, gracias, y amén. Hasta mañana. Eso a mí me pasa varias veces, yo no sé a ustedes. Pues yo creo que es a mí la única que me pasa. Dios quiere que sea la única, que me tenga que arrepentir aquí. Pero así es el pecado. Sabemos que tenemos que arrepentirnos y pasa el día, el año y los años, y con él hay algo. Y entonces gemimos mejor que la carne. La resistencia tan terrible que el ser humano tiene al pecado. Y aparte de eso, en el versículo 4 dice, también en la parte última, se volvió, ¿dónde lo dice? Porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano. Se agravó sobre mí tu mano. Es sentir la mano de Dios ahí. Y tengámoslo presente, si el dedo de Dios nos puede aplastar, ¿cómo era la mano? Piense solamente en eso. Si el dedo de Dios nos puede aplastar a usted y a mí, ¿cómo será la mano de Él encima de nosotros? Haciendo presión de un modo pesado y continuo. Y no dejándonos descansar. No dejándonos sentir paz en nuestro interior. La mano de Dios ahí siempre, encima de nosotros. Haciéndonos sentir, lo estás haciendo mal. Haciéndonos sentir, por ahí no es. Todo el momento, teniendo esa opresión aquí. Y uno queriendo caminar y esa opresión aquí. Y uno queriendo avanzar y esa opresión aquí que lo baja. Todo el tiempo. La resistencia de la mano de Dios ahí sobre nosotros. Haciéndonos entender que somos como unas mulas de termas. Y usted y yo en resistencia. Seguimos para adelante. ¿Cuántas veces no estamos viviendo con esas tres características en nuestra vida? Envejecimiento espiritual y físico, gimiendo todo el día, pero no largamos el pecado, y con la mano de Dios ahí encima, haciéndonos saber que lo estamos haciendo mal. Pero también cómo se sintió el salmista cuando viene y declara su pecado. Veámoslo ahí en el versículo 5. Mi pecado declaré y no encubrí
mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, ¿qué es lo primero que él hace? Declaró su pecado, no encubrió la iniquidad que él tenía y confesó las transgresiones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? O sea, ¿y cómo se sintió él? Ya sé que les digo qué tenemos que hacer. ¿Cómo se sintió después de haber confesado? Dice el versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Ahora la mano de Dios no está oprimiéndote ahí, sino que te está cubriendo y te está haciendo sentir paz y tranquilidad. Te está haciendo sentir el gozo de la salvación. Pregunto, ¿cómo nos queremos sentir hoy nosotros? ¿Con la mano de Dios que nos aplasta haciéndonos sentir que lo estamos haciendo mal? ¿O con sentir ese refugio, sentir esa presencia de Él en nuestra vida? ¿Cómo nos queremos nosotros sentir? Pero entonces ustedes me dirán, listo, sí, ahora sí ya reconocemos el pecado, reconocemos la iniquidad que viene desde nuestras generaciones, mi abuelita, mi bisabuelita, mi tatarabuelita, mi tatarabuela, como decía la chilindrina. Sí, ya lo reconozco, yo sé cuál es, lo tengo identificado. ¿Y cómo me lo quito de encima? ¿Cómo me lo voy a quitar de encima? Pues ahí en el versículo 5 dice, mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Primero, identificarlo. Segundo, confesarlo y pedir perdón. Tercero, rechazarlo y declarar la bendición sobre nuestra vida y sobre nuestra casa. Y esas son las tres acciones que yo les quiero llevar hoy a que hagamos, teniendo pendiente Isaías 52:4. Isaías 52:4 dice, y nos muestra de que nosotros ya tenemos una ayuda súper especial, de que nosotros no estamos en este momento de David que estaba con la ayuda de Dios. Nosotros tenemos otra ayuda más especial. A nosotros Dios nos echó otra manito para que nos fuera un poquito más fácil. Dice Isaías 53 versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nos están hablando de Jesucristo. Nos está declarando la profecía de Isaías de Jesús. Y en el versículo 10 y 11 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo, a muchos, y llevará la iniquidad, y se llevará la iniquidad de ellos. No la quitará, se la llevará. No la encubrirá, se la llevará. Esa es la ayuda que nosotros tenemos en Cristo Jesús, es declarar nuestras iniquidades. Entonces, llevarlas delante de la cruz de Jesús, delante del Calvario. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es, después de identificarlas, confesarlas y pedirle perdón a Dios. Exactamente abriendo nuestra boca. ¿Por qué? Y por último, entonces rechazarla y declarar la bendición sobre nuestra vida. Declarar la libertad sobre nuestra vida. Y a eso es lo que yo les quiero llevar a ustedes en esta noche. Vamos primero a, ya en todo este tiempo yo creo que estuvimos identificando nuestra maldad, que viene desde nuestros ancestros, de generación en generación hasta el momento de hoy. Ya la estamos identificando. Ahora les invito a que ustedes, mientras suena esta canción, la llevemos sujeta a la cruz de Cristo, declarándola, abriendo nuestra boca. No es nuestro pensamiento, es necesario abrir nuestra boca y declararla, pedirle perdón a Dios. Entonces yo le invito a que usted lo empiece a hacer de una manera consciente y empiece a confesar delante de Dios, porque creo que este país, este mundo y nuestra casa se va a mejorar, pero si usted y yo venimos rendidos delante de Dios y confesamos nuestra iniquidad,
y ya dejamos de estar haciendo más resistencia al pecado que tenemos encima, al pecado que llevamos por años encima y que nos está causando enfermedades, quizás terminales, que nos está llevando a la destrucción de nuestro hogar, de nuestra familia, que nos está llevando a la destrucción de nuestros hijos, y nosotros seguimos en resistencia a ese pecado, que nos está llevando a la quiebra económica, que nos está llevando a escasez, a deudas, y usted y yo seguimos haciendo resistencia y opresión al pecado, y seguimos echándole la culpa a un país, a unos gobernadores, y no nos damos cuenta de que usted y yo hacemos parte de esas personas, que tenemos que acercarnos delante de Dios y decirle: Señor, perdona,